Good afternoon, guys. How are you? How are you today? Right, guys, he estado revisando su avance durante esta semana con el transcurso de esta última Navidad. Recuerden que ya para hoy debía entregarse el total del contenido de las 3 unidades. Por lo que estoy viendo, la mayoría lo ha terminado y lo ha terminado bastante bien. De hecho, ahorita que estoy revisando cómo les ha ido en su global de calificaciones con esas 3 unidades, los resultados son eh, bastante satisfactorios, debo decirles. Están haciendo un gran trabajo con sus actividades y con las pruebas que les han quedado a la plataforma. Entonces, eh, estoy muy contento con sus resultados, realmente muy contentos. Están saliendo bastante bien en esas actividades, lo cual me da gusto porque significa que quizás han estado teniendo menos dificultades de las que se podrían haber esperado con la plataforma y que además lo más importante es que el contenido se les está quedando o por lo menos están practicando bastante durante las actividades como para salir bien en las pruebas que vienen al final de cada lección. Entonces, van muy bien, bastante bien, guys, ¿ok? Estoy muy contento con cómo van hasta ahorita. Porfa, sigan así durante el resto del cuatrimestre y esto ya lo tienen, van bastante bien. Bien, como quiera que sea, necesito saber de varias cosas importantes respecto al contenido como vamos hasta ahorita. Las preguntas más pertinentes son, ¿cómo se han sentido usando la plataforma? ¿Cómo se han sentido con el contenido? ¿Cómo se han sentido con las actividades, con las dinámicas? Lo que sea que deseen compartir. Es importante lo que me quieran mencionar, porque sobre esto yo tomo anotaciones, mejoramos las dinámicas, si hay algún asunto con la plataforma, yo se lo hago llegar a los desarrolladores, entonces platíquenme en general, ¿cómo se sienten? Pueden decir lo que sea que necesiten comentar, no todo tiene que ser bonito, no tienen que decir que la plataforma está fantástica todo el tiempo. Si hay alguna cosa que les está preocupando o algo que los tiene pues no sé, con algún tipo de dificultad, lo pueden mencionar con toda confianza. Entonces, díganme, ¿cómo se han sentido a lo largo de estas 3 semanas de trabajo constante con la plataforma? ¿Cómo sienten su resultado? ¿Cómo sienten su propio progreso? Platíquenme, ¿cómo están hasta ahorita? Bueno, al menos de mi parte, teacher, pues me siento bastante bien con la plataforma. Siento que, pues que estoy avanzando bien. Me gusta la dinámica que tiene, excepto en algunos ejercicios. Bueno, la introducción más que nada. La Ujú. introducción en algunas lecciones, por ejemplo, en la segunda y en la tercera, tuve ciertas dificultades porque me marcaba que no las completaba. Me Ok, marcaba que no las completaba. Y creo que bueno, se lo mencioné de hecho. sí, sí, sí. Entonces, pues fuera de eso, yo creo que bastante bien la plataforma, bastante bien. Excelente, Jaime, te agradezco muchísimo tu comentario. Sí, lo de eso del audio es un problema que he recibido de varios grupos. No que pase continuamente no que pase todo el tiempo, pero de entre los 2, 3 comentarios que he recibido, ese es como el que más se repite, que a veces hay problemas con el audio para que la plataforma identifique el audio de lo que estamos diciendo. Y aquí ya les había comentado que se debe de un montón de factores, ¿no? Y creo que de las cosas que resultaron más complicadas, y esto no me dejarán mentir, seguramente se habrán dado cuenta, es que no solo nos pide buena pronunciación y no solo nos pide buena velocidad y buena dicción durante cuando hablamos en el micrófono, sino que tiene que sonar lo más parecido posible, tal y como lo dice la plataforma. Y eso al principio nos toma por sorpresa, según yo lo quiero decir bien, pero si mi pronunciación perfecta no suena exactamente igual a la que dice la página, me va a decir que lo hice mal. Por mucho, es más, incluso un nativo parlante a veces le dice
Oye, yo hablo inglés, yo nací hablando inglés, ¿por qué la plataforma me dice que tengo un 16%? ¿No? Y pues es eso. Entonces, que lo tienen que hacer tal y como suena en la plataforma. Dice Alessandra, en mi caso que mi internet no es tan bueno, a veces no carga bien las actividades o tarda mucho. Ciertamente a veces no guarda el avance y pues es tedioso grabar los audios. Te comprendo por completo. Muchas gracias también por tu comentario, Alessandra. Ese es de los problemas que más he escuchado y desafortunadamente es el que más desalienta a la hora de querer avanzar. Porque si ya lo hice y siento que me salió bien y no me lo acepta y lo vuelvo a hacer y siento que me salió bien y otra vez no me lo acepta, 3, 4, 5 veces se comienza a volver cansado, se comienza a volver un tantito frustrante. Especialmente porque ya no depende de ustedes. Ustedes lo están haciendo bien, están haciendo su chamba, lo que le corresponde. Y pues es como si me presentaron una resistencia desde de parte de la plataforma. Aquí les he dicho antes y pues hago mucho énfasis en que traten de ser pacientes con la plataforma, traten de entender que pues están en estadios de como familiarizarse con ella. La plataforma también está funcionando por primera vez en la Politécnica, entonces traten de ser pacientes y comprensivos. Pero sí, por completo, te comprendo que es tedioso volver a hacerlo. Y luego, pues no es fácil hablarle a una computadora. También lo comprendo. No es lo mismo hablar con una persona y repetirle a una persona lo que me pregunta que decírselo a la pantalla, que no me está diciendo nada, que no sé si lo estoy haciendo bien porque no veo una expresión facial, no veo una sonrisa, no veo si se enoja. Solo me dice que tanto por ciento y no sé si es bueno o malo. Entonces, ahí los comprendo, de veras. Muchas veces eso, desafortunadamente, sí tiene que ver precisamente por el ancho de banda del Internet o porque la velocidad del Internet no es muy buena. Ahí, especialmente en esos casos, es donde más paciencia se necesita. Porque yo prefiero que lo intenten 2, 3, 4 o 5 veces en su casa antes que decirles que salgan a un cibercafé, porque lo que menos voy a querer es que se arriesguen, que vayan a exponerse a una situación que podría resultar en algo peor y no vale la pena, honestamente. Entonces, los prefiero así saludables, aunque se tengan que pelear con la plataforma, pero a salvo, en sus casas. Pero sí, Alessandra, te comprendo con ese asunto porque es de las cosas, de lo que más me retroalimentan mis otros estudiantes. Justamente eso, el asunto del audio. Gracias por el comentario. ¿Qué más? ¿Qué más desean compartirme? ¿Qué tal con el contenido, con las dinámicas, con la velocidad del curso? ¿Cómo vamos hasta ahorita? Pues de mi parte, siento que al menos igual pues voy avanzando bien. Ujú. Yo, bueno, de mi parte sí está bien. ¿Está bien? Muchas gracias también, Jesús. Nada También. más que igual sí he Ujú. tenido detalles Ujú. en el sentido de que estoy cierto tiempo en la plataforma, activo haciendo las actividades, Ajá. pero al menos llegaba un punto en el que la plataforma dejaba de cargar y se quedaba ahí en blanco la pantalla. Entonces tenía que cerrar la pestaña para volverla a abrir y pues ya me borraba algo del Ajá. avance. Te marcaba como no Pero registrado el contenido, ¿no? Tu avance. sí, pero pues independientemente de eso, siento que va bien. Ok, muchas gracias. Entonces ahí, fuera del aspecto técnico que tiene que ver con lo del internet que te falla, con lo demás te sientes bien, con el contenido te sientes bien hasta ahorita. Sí, sí, todo bien. De mi parte sí. Ok, buenísimo. Muchísimas gracias, Jesús. Jaime también comenta que te pasa lo mismo, ¿verdad? Están trabajando, de pronto se quedan como sin recibir respuesta de la plataforma y tienen que cerrar y volver a entrar y entonces se pierde cierto porcentaje de su contenido. Si eso es porque la plataforma requiere que cierren la sesión, pero entiendo que pues no pueden cerrar sesión si ni siquiera ven el botón para cerrar la sesión, entonces es comprensible que por eso tengan que salir de la pestaña y volver a entrar y ahí sí hay cierto porcentaje perdido. De nuevo, no es responsabilidad del alumno, tiene que ver con factores externos. Con dos principalmente. Uno, pues que la plataforma requiere que cierren la sesión por una cuestión de seguridad. Y la otra, donde pues más dificultades hay ahorita,
es que el internet ahí no está funcionando como quisiéramos, ¿no? Eso también lo comprendo. ¿Cómo sienten su progreso personal respecto a la adquisición de la lengua meta, respecto a lo que están aprendiendo del inglés? ¿Cómo se sienten ahí con eso? Bueno, Omar, te escucho. en lo personal lo siento bastante padre porque ya no estamos escuchando los audios de los discos, los míticos audios de discos que luego los profes de inglés ponen, Ajá, sino que sí. son audios mucho más claros. Y aunque en este caso muchas de las, o creo que todas las conversaciones son en inglés británico, Ujú, y la diferencia es bastante notoria, sí. está bastante padre ver cómo es de que luego los videos vienen con el texto a un costado y Ajá, te ilumina la parte exacto, del pues, en diálogo, ¿no? la que están hablando. Entonces, Es más fácil de el, seguir. exacto, es mucho más sencillo ver una parte una y otra vez e ir comprendiendo cómo es que los nativos hablan. Por Ujú, ejemplo, el del que más me acuerdo es del video de un perro que se escapó. ujú. En una parte dice, esa es mi idea. That's what, that's, no me acuerdo muy bien. That's what I think, o algo así Ajá, dice. that's what I think. Pero Ujú. lo dice de una forma muy rápida y hasta pega las palabras. Y es entonces donde te estás dando cuenta de que uno se tiene que adaptar y acostumbrar mucho más allá de lo que en un principio imaginaría. Pero está bastante padre cómo es que la plataforma lo aborda. Mucho gusto escuchar tu comentario, Omar. Hay dos puntos importantísimos que tocaste. En general, todo tu comentario es importante, desde luego, pero hay dos cosas esenciales que me gustaría rescatar. Uno, que me da mucho gusto escucharte hablar de cómo las herramientas que tiene la plataforma te están sirviendo y las has utilizado a tu favor para comprender los textos, leerlos, irlos siguiendo poco a poco. Me gusta mucho que dices que tienes que repetir la actividad si te hace falta, porque justamente mucho de nuestra adquisición del lenguaje tiene que ver con la repetición. Entonces me da gusto que lo hayas hecho. Lo otro, muy importante también, es que se están dando cuenta a través de estos ejercicios, y esto es uno de los primeros elementos del Cross Cultural Shock, que es cómo se determina, cómo se llama a ciertos fenómenos de dificultad cuando nos enteramos a cómo funciona una cultura que tiene aspectos diferentes a la nuestra. Entre ellas, los aspectos de la fonético es que no veo o no encuentro una relación entre lo que está escrito a cómo se escucha. Y ese es uno de los primeros obstáculos y quizás de los más importantes cuando aprendemos una lengua extranjera. Nosotros tenemos muy clara cómo funciona la fonética de nuestro propio lenguaje y tratamos de sujetarnos a ella, tratarnos de aferrarnos a cómo funciona nuestra propia fonética, porque sabemos cómo funcionan nuestras sílabas, nuestros sonidos, etcétera. Pero cuando nos encontramos con un texto en inglés que no parece sonar como lo que estoy leyendo, hay resistencia automática de nuestra parte porque estamos acostumbrados a un formato, a un sonido, etcétera, etcétera. Y poder sobreponernos a esa resistencia es lo que los lleva a una comprensión mucho más profunda de cómo funciona el lenguaje y de cómo adquirirlo y hacerlo suyo. Y eso es importantísimo, es justamente de eso de lo que se trata el aprender inglés. No de memorizar una fórmula, no de memorizar cómo funciona un verbo, sino de cómo suena, cómo lo puedo decir, en qué momento puedo apropiarme de una expresión para utilizarla justo donde necesito, a fin de transmitir exactamente lo que deseo comunicar a otra persona, que ese es el objetivo primordial de la comunicación. Entonces, lo que me dices es padrísimo. Significa que estás viendo las herramientas, estás viendo tus dificultades y estás adaptándote a ellas para adquirir el lenguaje. Y eso es justamente lo que determina el éxito de un estudiante a través de la exposición a la lengua. David también, sí, they speak very loud and clear. Hay conversaciones que van a notar un poquito más rápidas, pero como tienen el texto a un lado, y aparte como ya lo mencionó, este, ¿quién lo acaba de mencionar? Omar, no, ¿quién lo acaba de mencionar? Se me fue el nombre. Bueno, que ven el texto
y se va iluminando el segmento de la pantalla, perdón, el segmento del diálogo que necesitan leer, entonces si le regresan, se ilumina de nuevo la parte del texto que necesitan leer. Incluso si las conversaciones en algún momento comienzan a acelerarse un poco más o comienzan a incluir vocabulario o expresiones idiomáticas más complicadas, aún así pueden irse adaptando poco a poco con cómo se dice una frase, qué significa, cuál es el significado o interpretación que puede tener y en qué contexto es adecuado decirlos. Dice David además, I read the difference between writing and speaking were kinda confused by the scribes. The pronunciation of another region. They wrote in the way of a certain region, but the pronunciation of another region. Yes. Y esto les va a pasar mucho, especialmente con el inglés británico y con el vocabulario tradicional o casual o diario del inglés británico. Palabras como lorry, palabras como lift, palabras como couch, que significan una cosa en inglés americano o que ni siquiera existen en el inglés americano y las van a tener que aprender o reaprender en el inglés británico. No sé si a ustedes les comenté la situación con el couch cuando estaba buscando un banco en Londres. No recuerdo si se los comenté a ustedes. Si no, les platico rapidísimo. Hace un montón de años, hace como 16 años, estaba en Londres, estaba buscando un banco en Londres y le pregunté a una persona, excuse me, where can I find a bank? Y esa persona me comenzó a decir un montón de cosas a las que yo no les hallé sentido. Según yo estaba escuchando bien lo que me decía, pero no le entendí qué me quería decir. Cuando yo le pregunté dónde puedo encontrar un banco, esa persona me dijo, sure, mate, you have to wait in this corner and the couch will take you down to the bank. Yo, ok, thank you, ¿no? ¿Qué rayos me dijo? No tengo idea. Le voy a agradecer, pero por las dudas le voy a preguntar al señor que está más adelante. Excuse me, where can I find a bank? Sure, mate, no problem. You just wait here and then the coach will take you there and that's two blocks ahead, man. Ah, ok, muchas gracias. No te entendí nada, ¿no? Le pregunto a otra persona por las dudas. Los traes con el mismo acento británico inentendible y utilizando palabras que estoy seguro de que no dicen lo que quieren decir. Básicamente me estaban diciendo que me esperara, que me sentara en un sillón y que entonces iba a llegar al banco. Y pues eso como que no tenía mucho sentido, ¿no? Si quiero llegar a un banco, no me siento en un sillón a esperar. O el sillón no me va a llevar al banco. Minutos después de estar ahí en la baba sin saber qué hacer, uno de ellos me dice, here's the couch. Here's the couch coming. Incoming couch, ¿no? Yo volteé a ver porque me imaginé que un sillón venía por la calle y el couch, que en inglés americano es el sillón, allá es el autobús transurbano, es el autobús que lleva pasajeros dentro de la misma ciudad. ¿Cuándo iba a saber que couch, que aquí significaba sillón, era un autobús en Londres, ¿no? Hasta ese entonces me di cuenta, y eso fue un cross-cultural shock, de qué aspectos de la cultura no corresponden con los que yo considero que son. Y ese aprendizaje o lo adquiero o no funciono en un ambiente en particular. Requiere adaptación y requiere rapidez de pensamiento, requiere inteligencia. En ese momento pues yo estaba como en pánico, ¿no? ¿Por qué no le estoy entendiendo lo que me está diciendo? Lorry, por ejemplo. A lo mejor no conocen la expresión lorry. Si alguien les dice que no pueden pasar en esta calle porque un lorry está atravesado, a lo mejor no sepamos en primera instancia qué es lo que nos quieren decir, hasta que vemos que lo que está adelante atravesado entre los dos carriles es lo que aquí conocemos como truck. Como truck. Pues allá le llaman lorry, ¿no? Ah, claro, un camión. Bueno, allá se llama lorry. Lift. La palabra lift. En América utilizamos elevator. Allá utilizan lift. Y etcétera. Van a encontrar 1000 ejemplos más de cosas en las que el vocabulario no les va a funcionar como ustedes quisieran o como todos quisiéramos, porque tengo que aprender cosas que funcionan únicamente en un aspecto cultural de una región geográfica, ¿no? O social en particular. Pero esas cositas, se están exponiendo estas cositas justamente en esta plataforma y afortunadamente mientras más se exponen a ellas, mayor es el conocimiento que tienen sobre cómo funciona ese aspecto cultural en particular que es el lenguaje. Aparte, David comenta, pants in American English is pantalones in British English are calzones. Y es porque aparte tienes slackers o slacks o, bueno, depende de qué tan formales sean, ¿no? Jeans, por ejemplo, que no muy se utilizan, pero sí. Por ejemplo, cab. Cab hasta 1960 se utilizaba en Estados Unidos, actualmente ya casi no se utiliza,
pero cab se sigue utilizando en Londres, lo que aquí le llaman taxi. Son diferencias pequeñísimas, pero marcan la diferencia entre ser competente o no en una región en particular. Y no porque no la sepan significa que no sepan inglés, simplemente ves como, no sé, ¿cuántos de ustedes saben qué cosa es palta? A lo mejor bastantes, pero quizás no todos saben qué es palta. Pregúntenle a alguien del norte de México qué rayos es un esquite. Exactamente, es un aguacate. Alguien del norte de México, ¿qué cosa es un esquite? No les van a saber, pero vayan al norte de México y pregunten un esquite y no van a ver. Y si ustedes les creen, bueno, es un elote desgranado y pues va en un vasito con mayonesa y con chile y les van a decir, eso se llama elote en vaso, no esquite. Y allá en el norte de México se llama elote en vaso. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Ni modos, así se llama. Y pues es triste, pero así se llama. Del centro hacia el norte del país, cuando ustedes dicen, me da 2 pozoles, ellos van a pensar que están pidiendo comida. Y en Chiapas, alguien va a pensar que tienen sed. Y eso es lo que hace fantástico al lenguaje. Es un organismo vivo y adaptable y cambia de lugar a lugar. Se adapta según sus propias necesidades. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, por los comentarios que escucho, están satisfechos con las dinámicas de la plataforma, con el uso que le están dando, con las herramientas que tienen a su disposición, con el propio avance que ustedes tienen que están teniendo, con su propio progreso. Es lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Y además, a juzgar por los resultados de las calificaciones de las unidades que estoy viendo aquí en pantalla, creo que les está yendo fantásticamente bien. Tienen muy buenos resultados. Hay algunas calificaciones que se podrían subir o mejorar, pero en general hablan muy bien de cómo les ha estado yendo hasta ahorita. Entonces, están haciendo un gran trabajo. Muchas felicidades. Porfa, sigan así durante el resto del cuatrimestre y esto ya es suyo, ya lo tienen. ¿Qué más? ¿Qué más desearían compartir o comentar respecto a esto? Ahorita los comentarios que han dicho son muy buenos y muy útiles. Entonces, lo que desean decir es bienvenido. Pero si no, continuamos con lo demás de la plataforma. Bien, verán, les voy a mostrar lo siguiente en la plataforma. En un momento les comparto la pantalla para que vean lo que viene a continuación. Claro que sí, Andy, lo que necesites. Al final de la clase, si quieres, en caso de que se me olvide, me avisas por acá o si quieres me mandas un mensaje por WhatsApp y platicamos. Claro que sí, lo que necesites decirme con confianza. Bueno, les comparto entonces esto de la plataforma. Por nada, Andy, ningún problema. Verán, a partir de hoy, las unidades 1, 2 y 3 quedan deshabilitadas. Hoy se abre la unidad 4. La unidad 4 ya comienza a contarse como parte de la calificación de su segundo corte. Me parece que jueves o viernes sus calificaciones ya estarían en Platinum. No se preocupen, con el trabajo que han hecho, de hecho ya tienen la calificación de su corte. Y les ha ido bastante bien. Entonces les comento. Hoy las unidades 1, 2 y 3 quedan deshabilitadas y la unidad 4 se abre a partir de hoy mismo para que comiencen a trabajar en ella. Les comento que hay de nuevo en la unidad 4, aunque básicamente es muy similar a lo que hemos visto, solo que hay un enfoque diferente, un poquito más adelante. Verán, las unidades 1, 2 y 3 son similares a las que ya han trabajado hasta ahorita.
y ya saben más o menos en qué consisten. Se enfrentan a un video o un audio o un texto y pues tienen que trabajar con la comprensión que tengan sobre ello. Claro que sí, Daniel. También me avisas porfa al final, cuando estemos terminando la sesión, para que nos quedemos un ratito más. Sin ningún problema, no te preocupes. Bueno, entonces les menciono esto porque hay 3 técnicas, por así llamarlo, o 3 estadios con los que ustedes seguramente han estado trabajando, pero a lo mejor no saben cómo se llaman o no saben cómo funcionan. Y se los comento de este modo. Por ejemplo, cuando ustedes se enfrentan a un texto, cuando se enfrentan a una lectura, hay 3 estadios primordiales para trabajar con ello. El primero se llama intense reading. El intense reading ocurre cuando nos enfrentamos por primera vez a un texto y queremos captar lo más posible el contenido de lo que se me presenta en él. Ya sea porque tengo un propósito académico o tengo una motivación extrínseca, que es porque alguien más me demanda que lea algo y tengo que entender lo más posible. Por ejemplo, si voy a tener un examen dentro de poco o alguien me va a hacer preguntas sobre el texto, mi primer encuentro con el texto va a ser por medio de este intense reading, una lectura intensa en donde voy a tratar de captar la mayor parte del conocimiento posible. Usualmente es la lectura como de estudio, por así decirle. De ahí hay otro tipo de lectura o hay otro estadio de lectura que es el llamado skimming. El skimming consiste en una lectura muchísimo más superficial. Es solo como repasar los párrafos de manera muy ligera a fin de recordar las cosas que se supone que yo ya tenía recordadas desde el intense reading. ¿En dónde utilizan, por ejemplo, el skimming? Imagínense que les toca dar una exposición sobre cualquier tema, sobre dinosaurios. Tienen que exponer sobre las similitudes entre los dinosaurios saurópodos de finales del periodo Cretácico, es decir, el Velociraptor, el Tiranosaurio Rex, etcétera, etcétera, ¿no? Ya investigaron lo suficiente, ya leyeron lo suficiente, sacaron como 5 hojas de únicamente información, pero al momento de darle la explicación en su exposición no van a leer las 5 hojas. Quizás tengan tarjetitas muy pequeñas que digan, acuérdate que los saurópodos son los que caminan en 2 patas. Acuérdate que los carnívoros son los que... bla, bla, bla. Acuérdate que los saurisquia y los ornetisquia se dividen entre sí por el tipo de hueso de las caderas y de qué manera está ubicada la pelvis respecto a la columna vertebral, ¿no? Entonces, la información en concreto ya la saben gracias a que ustedes llevaron a cabo un intense reading. El skimming son las pequeñas lecturas que les ayudan a recordar ese intense reading previo. ¿Okay? Y después de esto se encuentran con un tipo más de lectura, que es la más breve de todas, que es la llamada scanning, que como ya se imaginan, es únicamente pasar los ojos muy rápidamente por un texto, pero ahora en búsqueda de un término o un dato específico de la lectura. Por ejemplo, si ya investigaron sobre los dinosaurios y yo les digo, a ver, ¿hace cuánto tiempo ocurrió el periodo Cretácico de la era Mesozoica? Entonces no van a buscar nombres de dinosaurios, sino una cantidad de tiempo, hace 64 millones de años. ¿Okay? Ya van a buscar el número específico, van a escanear el texto buscando esa información y no van a releer otra vez todo el texto, ni van a buscar párrafos completos, van a buscar datos específicos. Por ejemplo, el texto es sobre historia y se les pregunta ¿en qué año llegó Cristóbal Colón a América? Y ustedes van a buscar en algún lado algún año hasta que se encuentren, al revés, hasta que se encuentren con 1492, ¿no? Etcétera, etcétera. Ese es el tercer estadio de la lectura, scanning. Entonces, cuando ustedes se encuentran con un texto, como los que suelen ver, por ejemplo, en la lección 2, que tienen toda esta información, la primera vez que se encuentren con este texto, ustedes lo van a abordar por medio del intense reading. Van a leerlo tratando de captar toda la información posible que esté aquí, porque no sabemos qué me van a preguntar. Así que para mí
Todo esto es importante. No significa que lo tengan que memorizar, desde luego. Simplemente van a tratar de comprender lo más que se pueda para que cuando lleguen a las preguntas, ustedes decidan si lo que viene a continuación es un skimming o un scanning. Estos 3 estadios de la lectura se utilizan todo el tiempo y ustedes los usan todo el tiempo, solo que a lo mejor no los utilizaban como estrategia o bien no sabían que tenían un nombre, pero los van a usar de manera muy intensa de ahora en adelante porque ya saben que hay una dinámica y que usualmente vienen en este orden: intense, skimming, scanning. Así es como funcionan las dinámicas para trabajar con este tipo de textos, cuando tienen que captar información para responder todas las preguntas que vengan a continuación sobre ello. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Díganme. Todo entendible, teacher. Thank you, Eric. Bueno, les comento entonces, unidades 1, 2 y 3 no van a ser problema para ustedes, porque ya han trabajado con esas dinámicas durante todas estas unidades. Se exponen a un texto, a un video, a un audio, leen lo que tengan que leer, resuelven las preguntas, etcétera, etcétera, hacen sus pequeños exámenes y ya, no hay mucho problema con ello. Sin embargo, cuando lleguen a la lección 4 de esta unidad 4, que se abre a partir de hoy mismo, la lección 4 se aborda desde un aspecto gramatical mucho más enfocado. Tan es así que el nombre de la unidad es Future Progressive, es decir, el nombre de un contenido gramatical que es más o menos como hemos estado estudiando hasta ahorita inglés. Aprendemos una fórmula, vemos cómo se utiliza, vemos ejemplos y luego tratamos de reproducirlos en situaciones en las que puedan quedar. ¿Qué es lo que entendemos del Future Progressive? Vamos a ver primero los ejemplos y una vez que vemos los ejemplos vamos a analizar la construcción gramatical detrás de estos ejemplos. Es muy sencillo. El texto dice: In about an hour from now, we'll be parachuting through the air too. I can't believe I let you talk me into this. You know, I hate doing risky things. Don't worry so much. I'll be jumping with you and holding your hand all the way down. Aquí solo me está diciendo que 2 personas van a brincar en paracaídas, una tiene miedo, el otro la convenció, pero que no se preocupen porque van a caer juntos. Lo cual realmente pues no es ningún alivio porque a lo mejor ambos paracaídas fallan, no me va a servir de consuelo que el otro se mate conmigo, ¿no? O quién sabe, a lo mejor y sí, al menos no moriré solo. Después de leer el texto y entender lo que me estás diciendo y escuchar lo que están diciendo estas personas a lo largo de su diálogo, viene lo siguiente. Yo tengo que elegir una respuesta correcta para este tipo de expresiones, pero no tengo idea de qué elegir. Así que me regreso tantito al texto y trato de deducir cuál es la construcción que se está empleando para tal actividad. Y está muy sencillo. El nombre de la unidad dice que es Future Progressive. El nombre de la lección, Future Progressive. Así que vamos a hacer lo siguiente. Aquí vemos que los ejemplos que están marcando dicen will be parachuting, I'll be jumping. Si trato de definir una fórmula con base a eso, me voy a enfrentar a lo siguiente. Primero, extraigo únicamente lo que necesito de esa expresión. Tengo 2 frases diferentes. I'll be parachuting y, bueno, will be y I'll be jumping. Supongamos que necesito extraer una fórmula de esto para saber qué está en función en este tipo de expresión. Así que vamos a diseccionar nuestra frase o nuestras frases en sus componentes gramaticales o en sus partículas integrales. Tengo un sujeto en ambas oraciones, tengo una expresión del futuro en ambas oraciones, tengo un verbo to be y después de eso tengo una expresión verbal en ing. ¿Por qué está así? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué se ve de este modo? Para comprender esto necesito hacerles 2 preguntas importantes que tienen que ver con los modal verbs. Así que dígame, ¿cuáles son las 2 grandes características de los modal verbs? ¿Qué me puede decir?
tienen dos características que los hacen únicos respecto a todos los demás verbos. ¿Cuáles son esas características? ¿Quién se quiere arriesgar a darme una respuesta? ¿Cuáles son las dos características únicas de los modal verbs? ¿No estos eran los que cuando se juntaban con otras palabras cambiaban su significado? Esos son los phrasal verbs, Ah, pues entonces no sé. pero parecido, no te preocupes. Tienen dos características únicas que hasta eso, por ser únicas, los hacen muy fácil de aprenderse. La primera es que ningún modal verb tiene conjugación. Por ejemplo, will como tal, o can, o may son modal verbs. No tienen conjugación porque como tal no van a ver, por ejemplo, una tercera persona o no van a ver un gerundio con esos verbos. No los van a ver como ing. Es decir, no tienen ninguna conjugación. Si yo tengo el verbo can, va a ser lo mismo en primera que en tercera persona. Y jamás voy a decir algo como en español. Si yo digo yo estoy pudiendo, en inglés eso no existe. No pueden decir I am canning. No lo van a encontrar nunca. ¿Cuál es la otra característica? El verbo que venga a continuación de un modal verb tampoco tiene conjugación. Ningún verbo a continuación de un modal verb puede tener conjugación tampoco. Lisette, lo que dices es cierto. No tienen infinitivo, porque en general no tienen ninguna conjugación. Si dices, por ejemplo, yo puedo correr, lo dices como I can run. No decimos I can to run, eso no existe, no se puede. ¿Okay? Después de un modal verb que no tiene conjugación, va un verbo que tampoco tiene conjugación. Lo van a encontrar siempre en su forma base. ¿Se entiende esto? Verbos que vengan después de un modal verb no tienen conjugación, ni siquiera tienen infinitivo. Siempre van a estar en su forma base. ¿Para qué me sirve saber esto? Resulta que la plataforma me da ejemplos familiares de cómo funcionan esas expresiones. Y les voy a pegar esta captura aquí. Analicemos la expresión que tengo en pantalla. We, un modal verb. Be, sujeto, un modal verb. Be. Will, como tal, es un modal verb. Eso significa que el verbo que viene a continuación, que es el be, siempre lo voy a encontrar en esta forma base. Aunque tenga I antes, no lo voy a ver como am. Siempre lo voy a ver como be. Sin embargo, el verbo que venga a continuación, dado que estamos hablando de los tiempos progresivos o de los tiempos continuos, el siguiente verbo siempre va a ser ing. De esto puedo deducir lo siguiente. Los futuros progresivos se van a ver en esta forma. Un sujeto, un modal verb que usualmente va a tener forma de will, un verbo be sin conjugación, más un verbo en su expresión ing. Si esta fórmula la convierto a una oración que tenga sentido, puedo poner algo como she will be singing tonight at the disco. Ella va a estar cantando esta noche en la discoteca, o en el antro, o en donde quieran. She will be singing. ¿Okay? Lo analizo de nuevo. Tengo un sujeto, tengo un verbo modal, tengo el verbo be sin ninguna conjugación, y tengo un verbo de función o de acción en su tiempo ing. Todas estas partículas complementarias conforman mi future progressive, o un tiempo continuo en futuro. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende esto? Yes, teacher.
Thank you, Eric. Ahora bien, ya que capturamos esta esencia, la fórmula como tal, entonces podemos darle un vistazo a los ejercicios de la plataforma. Si ya adquirí esta fórmula, de hecho la fórmula la voy a poner aquí abajito de la pantalla para que la puedan ver. Creo que la pueden ver. Ahí la pueden ver. Si yo me voy a mi plataforma, entonces ya tengo una guía para comenzar a trabajar con ello. Porque ya comprendí la estructura gramatical. No sé qué tengo que poner acá, pero puedo inferirlo porque ahora conozco la fórmula. Debo tener un sujeto. Aquí está mi sujeto, we. ¿Qué necesito después? Un modal verb que represente el futuro, es decir, will. A lo mejor no lo voy a ver como will, sino como su contracción, es decir, como will. Contracción de we y will. Eso significa que si una de estas expresiones no tiene un will, ya la puedo descalificar. Este no tiene will, este no tiene will, este no tiene will. Solo me quedan esta o esta para elegir. Sin embargo, tengo un modal verb, will. Eso significa que mi verbo tendría que ser be sin conjugación. Aquí tengo have y después tengo un verbo en pasado participio. Esta no me funciona. Tiene que ser esta por esta razón. Tengo sujeto, tengo el verbo will, que es el que vemos en la fórmula aquí abajo. Tengo el verbo be en su forma base. Y tengo después un verbo en su expresión en gerundio, es decir, con su ing. Esta coincide. Voy a revisar si estoy bien solo por las dudas, revisar respuesta y efectivamente esta es mi respuesta correcta porque coincide con la fórmula que yo ya tengo definida, que ya logré extraer de este ejercicio. Me voy a la siguiente pregunta. Misma cosa. Leo lo que me dicen, entiendo lo que debo poner y verifico mis respuestas. Ya descalifiqué 3 automáticamente porque ni esta, ni esta, ni esta tienen el verbo will. Me quedan 2. Pero esta no tiene el verbo be. Esta se descalifica, así que mi única respuesta posible tiene que ser esta, porque además coincide con todos sus elementos. Sujeto, verbo modal, be en forma base y un verbo en gerundio, ing. La verifico y efectivamente esa es mi respuesta correcta. Tengo 8 páginas para practicar esto. Me voy a la número 7, por decir algo. Could I borrow your bike for a few days, Mari? Sure. Hay no sé qué cosa. No, aquí está difícil porque no tengo una sola respuesta completa. ¿Qué hago? No hay problema. Recuerdo mi fórmula, que es la que tengo aquí abajo en pantalla. Necesito un sujeto que aquí está. Necesito un modal verb que puede ser will, pero recordamos que además podría ser negativo. La única expresión will en negativo que tengo aquí es want, que es la contracción de will not. Por lo tanto, want. ¿Qué necesito después? Según mi fórmula, necesito el verbo be en su forma base. Aquí está be en su forma base. Y después necesito un verbo en gerundio. Aquí está mi verbo ing. Verifico y esa es mi respuesta correcta, además en la sintaxis correcta, es decir, en el orden correcto en que debe ir cada partícula gramatical para que mi oración tenga sentido. Y hacen lo mismo durante estas 8 páginas. Es decir, lo que acabamos de hacer ahorita con esta lección 4, si se dan cuenta, hasta ahorita hemos trabajado con la aproximación al contenido desde el enfoque comunicativo. En esta ocasión estamos trabajando en el enfoque gramatical para aproximarnos al contenido desde esa estructura. No solo desde lo que se quiere decir o desde el significado de las cosas, sino desde la composición en orden, con estructura, con sintaxis, para aprender qué dicen las cosas, cómo se dicen y en qué contexto las puedo decir. Y esto tiene un nombre que es Future Progressive. Y es así de sencillo. Entonces, lección 1 a 3, ya lo saben, van a ser muy sencillas. Lección 4 es contenido gramatical en su manera más pura. La lección 5, usualmente, ya las conocen, tienen que ver más con, pues, listening, pronunciation, escuchar, repetir, etcétera, etcétera. Esto ya saben cómo funciona. Esto es mucho más de práctica y de repetición y de hacerlo hasta que me salga bien. Lo que quería que les quedara como lo más claro posible es el asunto del enfoque gramatical de la lección 4.
¿Se entiende esto ahorita? ¿Se entiende cómo funciona la fórmula? ¿Se entiende cómo van a trabajar a lo largo de esta lección? Sí, profesor. Buenísimo. Sí, teacher, todo entendido. Excelente. Muchas gracias. Eso es lo que más me interesa ahorita, que sí quede clarísimo, pero no solo que quede claro en el aspecto de cómo se utiliza esta herramienta, sino que hayamos podido deducir la fórmula que se está utilizando. Porque una vez que yo comprendo la fórmula, que es la que tienen aquí en pantalla, en esta otra ventana, entonces yo puedo replicarla y usarla cuantas veces la necesite e incluso puedo detectar cuando no se esté usando correctamente. Si ustedes, por ejemplo, pusieran en un examen una expresión como esta, she be singing, una alerta debería sonar en sus cerebros diciéndoles, a ver, espera, she be singing no tiene sentido porque ¿por qué tienes un verbo en su forma base si después de un sujeto el verbo debe estar conjugado? Ah, tiene razón, algo me falta acá, mi verbo no debe estar en forma base, si está en forma base es porque aquí debería ir un modal verb. O que lo pongan al contrario, que pongan she will, pero en vez de be, pongan, por decir algo, is, porque la conjugación del verbo to be con la tercera persona she es is. Una alerta debe sonar ahí. A ver, ¿por qué tengo is? She is. Eso sí funciona, pero con el will no se puede porque el will dice que todo el verbo que venga a continuación de un modal verb no puede tener conjugación. Entonces eso está mal. Aquí debería ser el verbo be, pero sin conjugación, es decir, simplemente be. Si después de eso ustedes pusieran, por ejemplo, she will be sing, algo no funciona porque es continuo y todos mis continuos dicen que necesitan forzosamente un ing para funcionar. Si no tengo ing, no está funcionando. Entonces, cuando ustedes ya tienen dominada esta fórmula, pueden no solo crear, identificar, reconocer, sino que incluso pueden, en el mejor de los casos, darse cuenta ustedes mismos de si están creando una oración que no funcione, a fin de que ustedes mismos la corrijan y tengan una respuesta buena en el examen antes de que se les marque como mala. Que ese sería como de los mayores éxitos que ustedes podrían tener, que ustedes sepan reconocer si su examen está bien o mal, para que ustedes mismos puedan hacer las correcciones necesarias y alcancen una mejor calificación de la que tendrían si no dominaran esta fórmula. Así que esta es una gran herramienta, la fórmula gramatical y su comprensión en contexto a través de la plataforma, para que tengan la mejor calificación posible con esas actividades. Esta semana les va a quedar únicamente la unidad 4. Bueno, que de hecho cada semana les queda unidad, pero esta semana les queda unidad 4. Y las unidades 1 a 3 a partir de hoy quedan bloqueadas. Ya no se podría trabajar en ellas. Entonces, lo que hayan obtenido hasta este momento de la clase, esa es su calificación de su primer corte. Su calificación de primer corte, sin embargo, va bastante bien. En una gran mayoría de los casos no tienen absolutamente nada de qué preocuparse. Todavía vamos a ver los casos externos o los casos ajenos en donde no hay una unidad completa, pero eso ahorita lo vamos a resolver, no se preocupen. ¿Todo bien hasta acá? ¿Ningún problema? Ninguna. De mi parte, Buenísimo. Me da gusto ver que todo va bien. Por lo que me dicen y por lo que leo, parece que todo va marchando por buen camino. Y me da mucho gusto. Bueno, y pues con las calificaciones a las que ustedes tienen acceso, porque pueden verificar cuánto han sacado en cada unidad, pueden darse una idea bastante clara de cómo les va a ir en este primer corte. Ahora bien, las unidades 1 y 3 que quedan cerradas al final de esta clase, es decir, en 27 minutos, lo que hayan obtenido hasta este momento es lo que van a obtener para su primer corte. Entonces les quedan 27 minutos por si tuvieran que completar alguna cosita. Por ejemplo, estoy viendo que hay un alumno
Obviamente no voy a decir su nombre, pero hay un alumno que tiene casi el 100% en las 3 unidades de completo. Por ejemplo, en una tiene 84, en otra tiene 98% y en otra tiene 77% de completado en su nivel. Entonces, tendrían 27 minutos por si quieren revisar en caso de que les haya faltado algo o si necesitan, no sé, terminar una actividad o algo porque no les dio tiempo, pues les quedan 26 minutos para hacerlo. Así que yo les sugiero que a partir de este momento vayan a su plataforma. En un minuto más les aparecerá activa la unidad 4 para que comiencen a trabajar en ella y pues puedan comenzar a avanzar y no se vayan a atrasar demasiado. En este momento, mientras hablamos, estoy activando su unidad 4. Si se asoman en este minuto, ya está activa su unidad 4, así que a partir de ahorita ya pueden comenzar a trabajar en la nueva unidad. Ahora teniendo la ventaja de que ya conocen la estructura gramatical, pues van a poder trabajar con ella con toda facilidad. Ya saben, los demás van a tener que trabajar con las secciones que tienen que ver pues con el intense reading, scanning y skimming, para que puedan comprender el contenido del texto que van a tener en las unidades 1 a 3, sobre todo en la unidad 3, en la lección 3. Así que vayan a su unidad, denle un vistazo a la plataforma para que vean que ya está desbloqueada y comiencen a trabajar en ella. Y yo me quedo ahorita de mientras, por si necesitan resolver algo, si tienen alguna otra duda con lo que sea, o en caso de los que necesiten comentarme algo, que no sé si lo quieran hacer ahorita o si quieran esperar hasta que terminemos la clase, que ya faltan pues 24 minutos. Como ustedes digan, ustedes me avisan. Mientras yo sigo aquí, por si llegara a salir cualquier duda. Trabajen mientras en su unidad.
¿Cómo van? ¿Ya están trabajando en sus actividades? ¿Cómo van hasta ahorita? ¿Algún problema, duda, lo que necesiten? Todo bien, teacher. Excelente. Teacher, Dime, ¿qué pasó, hombre? do something. I'm doing the test, and here says in one part that Ben claims that the truth has many sides. Well, when he speaks, he said that the truth has many versions, not sides. Ujú. And after that answer or option, it's one that says tragedies have many versions. So I'm confused which one
should I use? Are you in the... Okay, I'm going to show you the screen. Are you in this test? Yeah. Okay, that depends. Truth or tragedies? That's what I'm getting confused. Because he said that the truth has many versions, Mhm. but I don't remember that he said that the truth has many sides, just versions. Okay. So the only part that says versions is tragedies. So what should be the correct answer? Okay, I'm When going to I'm help kinda you confused. with... I'm going to help you with this one. Let's see. He says, and that part, it isn't true that your information is based more on rumor. And then it says, where is it? The truth of the story. My view is that it has many versions. Okay, he's saying that the truth has many versions. It can be understood as many sides too, or not? Let's see what it says about tragedies. Let's search for the word tragedy. You take advantage of a personal tragedy just to make catchy headlines. This is the only time the word tragedy is used in the text. Yeah. Okay. That's when I get confused because he just says that truth has many versions, Mhm. but I don't know if versions and many sides are like kind of the same thing or something like that. Okay, that's a very interesting question because, as you can tell, because of the text, what this person is saying is that the truth is not only like one single truth. Okay, I mean there is not such thing as only one truth. It depends of the point of life. It depends of your personal experience, from your subjectivity to a situation, etc. No, so every version of the same topic, of the same experience, is a different side according to the interpretation. So in that sense, you could say, for example, from my side, imagine that we're working with a platform, okay? Yeah. I don't know how to use the platform and you know how to use the platform. So we are in different sides. You imagine that you're the teacher. From your side, from your point of view, using the platform is easy. But if I'm the student, from this side of my perspective, using the platform is difficult. So the platform is there. So we have both different truths. We have different versions of the truth. The version of the truth that you have from your side and the version of the truth that I have from my side. So versions and sides will be more or less similar in this expression. Okay, that's what I want to know. Yeah. I wanted to know. Well, thank you. No problem. Just one more question. Yes, tell me. Could you tell me if I'm doing well or wrong? When I read something, or I have to read something, and after that I have to answer questions. Mhm. What I do is just read the first part and the last part, and after that read the questions, and with the information that the questions give me, I look the answers. Okay, that's this not whether if you're doing it good or wrong. That's more like a strategy. And Yeah. if the strategy works for you, then that's right. I learned it because the time when I have to do that in a test, I was running out of time, so I got a like create a new strategy. Okay, so so I could make it in time. you feel like you have
and better use of your time if you do it this way, Yeah. then it's a good strategy. Okay. Don't worry. Yeah, you're doing. We better not talk in terms of right or incorrect, because if it works for you, then that's the right choice. Okay. Okay. Thank you. Good. Very good question, by the way. Good question. All right, guys, 2 more minutes before we end of session. 2 more minutes. If you have any question, please let me know. And if not, in 2 minutes we are finishing this session, and then we'll be meeting same hour next week. Remember, your grades will be on the platinum probably by Friday, or probably before Friday. One more question again. All the questions you need, don't worry. Every Uh, question you need. When I was doing the test, at first, I realized that I can do the test again. Yes, more than one time, exactly. That doesn't affect to the grades. Use it in your favor. Okay, because I didn't do it because I thought that Because you're an honest person, and that's amazing. But use it in your favor this time. Okay. Don't worry. It's good to know. Use it in your favor. Okay, thank you. De hecho, les voy a comentar, una vez que estamos terminando el contenido de un corte, las unidades que cubren ese corte quedan deshabilitadas y se abren las del siguiente corte. En este caso, como pueden darse cuenta, ya está abierta la primera unidad del segundo corte, que es la unidad 4. Así que las lecciones 1, 2 y 3 se supone que quedaron deshabilitadas anoche. Yo no las he deshabilitado, las he mantenido abiertas para darles chance de que si todavía pueden terminar algunas cositas y subir su calificación, lo hagan. Pero lo tienen que hacer a más tardar mañana. Es decir, a más tardar mañana ya tienen que tener totalmente terminadas unidades 1, 2 y 3 para que puedan tener una calificación de corte. Así que no las estáis cerrando todavía, precisamente para que puedan tener oportunidad, si lo necesitan, de subir tantito esa calificación. Échenle muchas ganas, muchísimas ganas. Úsenlo a su favor. Muchas gracias, profesor. No problem. Thank you. I'm gonna do that. I'm gonna do that. Do it, yes. Alright, estamos llegando a la finalización de esta sesión y del contenido del primer corte. Así que
Nos veríamos la primera semana. Recuerden que para la próxima semana su unidad 4 ya debe estar finalizada o se sugiere que ya esté finalizada para que no se vayan a atrasar mucho con lo siguiente. Entonces, estamos llegando al final de esta sesión. Nos vemos el próximo martes a nuestra hora acostumbrada, que son la 1 de la tarde. Cuídense mucho, saben que siempre les voy a recomendar que se protejan y protejan a sus seres queridos, que utilicen su cubreboca, que se laven las manos, que no salgan si no tienen que salir. Ya saben, las recomendaciones de siempre, que nunca están de más, porque los quiero seguros y saludables. Y porque algún día, a lo mejor con suerte, y nos logramos conocer en persona, y para que eso suceda, quiero que estén bien. Así que cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, y por cualquier duda, comentario, sugerencia, lo que sea que necesiten, por favor cuenten conmigo y estamos en contacto. Nos vemos la próxima semana. See ya. See you. Teacher. Yeah. Bye. See you. Take care. Bye. Teacher. Teacher. Yes. ¿Sí me escucha? Te escucho. Dame un segundo.